los años posteriores a los atentados del 11 de septiembre han surgido muchas historias de heroísmo, triunfo y tragedia. Pero sobresale el extraordinario relato de una mujer que sobrevivió a todas las adversidades. Yo estaba en la Torre Sur y aquel día perdí a mi novio. La historia de Tanya Head parecía hecha a la medida para una nación desesperadamente necesitada de ánimos. Su historia es la más trágica y a la vez la más victoriosa de todas. La combinación perfecta. Tanya Head se ganó a todos. Políticos, periodistas y familiares de los héroes fallecidos se convirtieron en sus amigos. Confiamos en ella por completo. No teníamos motivos para desconfiar de lo que nos contaba. Pero había un fallo en la versión de Tanya de aquel terrible día de septiembre, y resultaría devastador. Cuando los aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, Tanya Head ni siquiera estaba en Nueva York. Patrice Brutt, Lydia E. Bravo, and my father, Michael Ernest Beekman, and my father, John Patrick Bergen. Sharon M. Malcolm. En las semanas y meses posteriores al 11 de septiembre, mientras la nación seguía de luto, los supervivientes, los que consiguieron salvar su vida, recibían poca atención o simpatía. Después de todo, eran los afortunados. Jerry Bogart fue afortunado. Trabajaba en la planta 82 de la Torre Norte. El primer avión se estrelló 9 pisos más arriba. Se las arregló para salir solo 4 minutos antes de que el edificio se derrumbara. 3 miembros de su equipo murieron. Mucha gente me decía que alguien debía estar cuidando de mí, buscando una especie de motivo místico. A mí siempre me molestaba y les decía por qué iba a ser así. Seguro que en las 20 plantas superiores había gente maravillosa, mucho mejor que yo, que no tuvo elección. No tuvieron las mismas posibilidades que yo. Es algo que no tiene explicación, fue pura suerte. Carrie Cohen Sullivan también tuvo suerte. Solo llevaba 3 semanas trabajando en la Torre Sur cuando los aviones se estrellaron. Sobrevivió solo porque no oyó los avisos que recomendaban permanecer en los puestos de trabajo. Me sentía muy culpable por haber sobrevivido. Era muy joven y miles de personas habían perdido la vida a mi alrededor. Fue pura suerte. Yo trabajaba en una de las plantas bajas y no me quedé allí. Me marché. Tras los atentados, Nueva York intentó volver a la normalidad. Pero muchos supervivientes luchaban para superar su terrible experiencia. Tras un tiempo, uno no puede seguir hablando con sus familiares porque acaban agotados. Mi necesidad de hablar era mayor que su capacidad de escuchar, y a veces resultaba repetitivo. Así que estuve hablando de ello las primeras 2 semanas o meses, pero luego dejé de hacerlo. No les culpo, pero es así. Casi 2 años después, muchos supervivientes siguen sintiéndose aislados o traumatizados. Un pequeño grupo de 9 o 10 personas se reúne en una iglesia de Manhattan para compartir sus sentimientos. Cuando estábamos con otros en el grupo, teníamos un permiso tácito para hablar tanto como necesitásemos, y el resto lo entendía. La noticia de la existencia de ese grupo y sus reuniones se propagó rápidamente. Cada semana se iban sumando más y más supervivientes que necesitaban desesperadamente tener ocasión de compartir sus traumáticas experiencias. Sentíamos el dolor de los compañeros, además de un gran alivio. Era fantástico, fue genial formar parte del grupo. El 11 de septiembre, Cynthia Shepard perdió a su novio. Murió en la Torre Norte. En esos mismos momentos, ella estaba entregando el correo en el World Trade Center.
Estaba a los pies de las torres mientras llovían los cuerpos. Pensaba que estaban vivos y que sufrían antes de llegar al suelo. Todavía me parece verlos caer antes de estrellarse. Lo recordaré mientras viva. El grupo creció. No tardó en haber 500 supervivientes apuntados a través de Internet y se celebraban reuniones de más de 100 personas. Entre los nuevos miembros destacaba la historia de una mujer. Tanya Head decía que trabajaba en la planta 78 de la Torre Sur. Eso la convertía en una de las solo 19 personas que lograron sobrevivir estando en el punto de impacto o por encima de él. Pero increíblemente, su novio murió aquel día en la Torre Norte. Su vívido relato de cómo logró escapar milagrosamente y de su trágica pérdida cautivó a todo el mundo. Miré a mi alrededor y parecía una película de terror. La gente se pisoteaba y el olor a sangre y a carne quemada era nauseabundo. No dejaba de pensar en mi novio, en nuestra boda. Yo quería ponerme mi vestido blanco y jurarle mi amor. Era un relato impresionante. Su novio estaba en la Torre 1 y ella en la 2. Su novio murió y Tanya resultó gravemente herida, pero consiguió escapar antes de que el edificio se derrumbara. Acabó en un hospital gravemente herida, con un brazo quemado. Algo me dio fuerzas para levantarme. Aún hoy, creo que fue mi novio, de camino al cielo. Un bombero me cogió en brazos y me sacó hasta afuera. Cuando la torre se derrumbó, nos pusimos a cubierto. Lo siguiente que recuerdo es haberme despertado en el hospital. De todas las historias de supervivencia del 11 de septiembre, la de Tanya Head no tenía parangón. Yo lo vi desde fuera y Tanya desde dentro. Yo pude ver las llamas y a la gente saltar, mientras que ella fue una de las víctimas. Estuvo en medio del fuego, se quemó y alguien la salvó. Tenía todos los elementos clave de la historia de otras personas. Hay gente que lo presenció, gente que escapó. Ella lo presenció, salió de allí, sobrevivió y sufrió una pérdida. Todo el mundo tenía un solo elemento y ella los tenía todos. Era la historia perfecta. Pero lo que más impresionaba al resto de los supervivientes era lo bien que parecía llevarlo. Siguió con su carrera en el sector de las inversiones internacionales e incluso encontraba tiempo para animar al grupo. Dedicaba mucho empeño a Survivors Network, la red de supervivientes, y me hacía sentir culpable por no hacer más. Preparaba material, intentaba recaudar fondos, programaba el calendario de reuniones, encontraba oradores y cosas así. Aportaba mucho dinero a la organización y pagaba muchas cosas de su propio bolsillo. Yo nunca conseguía estar a su altura. Siempre me hacía pensar, ¿cómo puede una persona ser tan fuerte? Yo no sé qué hubiera hecho si me hubiera pasado lo mismo que a ella. A los pocos meses de unirse al grupo de supervivientes, Tanya estaba colaborando para transformarlo. Ayudó a conseguir que fuera oficial y a continuación se encargó de conseguir financiación. Incluso encontró a un especialista en traumas para que dirigiera las sesiones de terapia. Al Siebert, como todo el mundo, encontró irresistible a Tanya y su historia. Tenía el brazo derecho lleno de cicatrices y quemaduras. Seguía siendo funcional, pero estaba claramente muy dañado por quemaduras. Y viendo ese brazo y oyéndola contar que se encontraba en una planta donde entró el combustible del avión ardiendo, uno automáticamente pensaba, vaya, fíjate, es una de las que sufrió quemaduras. Y ni siquiera te cuestionabas su historia. Nadie cuestionó a Tanya Head. Al cabo de un año se había convertido en el rostro más famoso del 11 de septiembre.
Los sucesos de aquel día se cobraron 2.800 vidas, pero se recuperaron menos de 300 cadáveres completos. El resto de las víctimas desaparecieron entre los escombros de lo que pasó a conocerse como la fosa. En 2003, a medida que se acercaba el segundo aniversario, las experiencias de los supervivientes seguían siendo ignoradas. Ni siquiera se les permitía acceder a la zona cero, el lugar en el que habían perdido a amigos y colegas y donde habían sufrido tan tremendamente. Si queríamos visitar la zona cero para intentar superar todo aquello, no nos lo permitían. Teníamos que quedarnos fuera, junto a la verja de metal, con todos los turistas que hacían fotografías y hablaban, o donde se vendían los recuerdos horteras y macabros con fotografías del atentado y cosas así. No existía un lugar tranquilo al que pudieran ir los supervivientes para meditar sobre lo ocurrido y despedirse de los compañeros que perdieron aquel día. Estábamos excluidos. Por supuesto, los familiares tenían acceso. Fue allí donde murieron sus seres queridos. De eso no cabía duda. Pero los supervivientes también sufrimos una terrible experiencia en ese sitio. Y debían dejarnos visitarlo. No poder hacerlo fue parte del problema de cómo fuimos tratados los que sobrevivimos al desastre. Hasta el momento, los supervivientes no habían conseguido nada de las autoridades. Pero el 17 de marzo, Tania envió un conciso correo electrónico a todos los miembros del grupo. De algún modo, había negociado que les dieran acceso. He organizado una visita a la zona cero para los supervivientes del World Trade Center. Todos aquellos que os veáis capaces podréis bajar al fondo de la fosa. Sé que a muchos de vosotros aún os cuesta acercaros al sitio, así que, por favor, pensároslo bien. Tania. Un mes después, gracias a los esfuerzos de Tania, un pequeño grupo de supervivientes consiguió cruzar la verja y acceder a la zona cero. Entrar en la fosa fue una experiencia muy emotiva, asombrosa en muchos sentidos, curativa en cierto modo, inquietante. La gente reaccionó de muchas formas diferentes. Para mí fue un gran paso en el proceso curativo, porque por primera vez pude dejar marchar algunos de mis recuerdos y hablar de algunas cosas que pasaron aquel día. Sé que muchos de los supervivientes que bajaron allí conmigo sienten lo mismo. Fue el primer paso en el proceso de superación. A los 6 meses de unirse a la red de supervivientes, Tania se había convertido en la fuerza impulsora del grupo. La gente que la rodeaba agradecía lo que estaba haciendo por ellos. Pensaban, vaya, mirad a esa superviviente de las torres, tan llena de cicatrices y heridas, y que perdió a su novio. Y ved lo bien que lo lleva, ayudándonos a todos nosotros a superarlo. Así que estaba funcionando como ejemplo a seguir para los supervivientes y la gente estaba profundamente agradecida por ello. Cualquiera que conociese a Tania quedaba impresionado por su fuerza, a pesar de su gran pérdida. Siempre mostró un ánimo alegre y afable. No estaba malhumorada ni deprimida. Eso, en cierto modo, resultaba estimulante. Demostraba que era posible vivir tan horrible tragedia y seguir adelante con la vida de un modo relativamente feliz y ser uno mismo. En la primavera de 2004, el grupo empezó a organizar talleres de escritura. Parecía que por fin Tania había encontrado una válvula de escape para su congoja y exhibió plenamente su duelo. Lo sigo teniendo muy presente. Ahora duele tanto como entonces y sigo sin entender por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Hablé con Dave y le dije que lo sentía, pero no me respondió.
Nuestras fotografías son ahora fantasmas de la vida que teníamos y que tanto me gustaría recuperar. Me falta mi otra mitad y me la arrebataron unos misiles humanos. Tanya Head decidió contar al público su desconcierto interior y empezó a enviar mensajes generales a los 500 miembros de la red de supervivientes, detallando su dolorosa recuperación. Sus experiencias parecían más profundas que las del resto de miembros de la red de supervivientes. Y a pesar de que intentábamos ser ecuánimes, no cabía duda de que se había creado una jerarquía de sufrimiento, y las historias que contábamos no parecían tan impactantes como la que ella había experimentado. En cuanto aparecía, apenas podía llegar a su asiento, porque inmediatamente se veía rodeada de admiradores. Todo el grupo empezó a involucrarse en la pena de Tanya. El 23 de marzo de 2004 envió el último mensaje sobre su historia. Un éxito laboral la había llevado a un gran avance personal. Hoy me han ascendido en el trabajo y ni siquiera sé por qué. La mayor parte del tiempo mi mente está a muchos kilómetros y vivo una y otra vez los momentos que compartí con Dave, mi novio, que murió en la Torre Norte. Tras enterarme de lo del ascenso, tuve la necesidad de llamar a la tienda donde tenían guardado mi traje de novia. Y les dije que lo donaran a alguna obra de caridad. Ha sido un gran paso para mí. El traje llevaba 2 años y medio acumulando polvo y ya era hora. Pero a medida que Tanya publicaba su historia, empezaron a aparecer incongruencias. A unos les había contado que había perdido a su marido y a otros que era su novio quien había muerto. Entonces empezaron a surgir las primeras dudas sobre el increíble relato de Tanya. En una ocasión le pregunté cómo se llamaba su novio de apellido, porque siempre lo llamaba David, pero nunca daba el nombre completo. Lo hice en parte por curiosidad y en parte porque sospechaba algo raro. Me lo dijo. Y recuerdo que vi su nombre en las listas y pensé, ¿por qué estoy haciendo esto? Me sentí mal por mis sospechas. Yo no quería curiosear y hacer que se sintiera peor. No quería hacerle preguntas. Aunque se sintiera mal, contestaba a todo. Sentirse deprimida no le impedía contestar, pero creo que hacía que la gente se sintiera menos dispuesta a seguir indagando. Pero no fue la vulnerabilidad de Tanya lo que hizo que la gente no le preguntara. En los 4 años que llevaba en Survivors Network, su historia había sido crucial para los supervivientes. Y cuando Nueva York se preparaba para el 4º aniversario de los atentados, iban a recibir por fin la atención que se merecían, gracias a Tanya. Los organizadores del nuevo centro de homenaje a las víctimas habían conocido la historia de Tanya, y eso les había convencido de que los relatos de los supervivientes debían hacerse públicos. El 9 de septiembre de 2005, destacados políticos inauguraban el centro ante la prensa mundial. Pese a haber estado aquí cientos de veces tras los atentados, nunca he visto la zona sin visitantes. Gente que recorre el lugar intentando comprender lo sucedido. Y es nuestra obligación contar esa historia. Y solo una historia resumía la tragedia y el heroísmo de Nueva York el 11 de septiembre. La de Tanya Head. ¿Por qué fue elegida para hacer la visita con el alcalde y el resto de dignatarios? Probablemente porque su historia era la más trágica y triunfal de todas. Sobrevivió, ayudó a otra gente y seguía adelante a pesar de haber perdido a su marido y lesionarse el brazo de forma permanente. Era una inspiración para todo el mundo.
Michael Daly, un reportero del Daily News de Nueva York, se encontraba entre los periodistas y se fijó en el impactante comportamiento de Tania aquel día. Parecía no resultarle fácil o estar conmovida por lo que decía. Y la gente que la escuchaba la compadeció. No parecía estar buscando protagonismo ni nada parecido. Yo estaba a pocos metros de las cámaras, escuchándola e intentando ver todo lo que pasaba. Vi que estaba nerviosa y tensa, e interpreté que se debía a la naturaleza del centro de homenaje y por saber que ella sería quien haría la primera visita. Entre las diferentes vivencias que se relataron entonces, la de Tania fue la primera. Todos prestaron atención cuando se le dio la palabra. Cuando uno se encuentra con alguien que estuvo allí, conecta con lo que sucedió aquel día. Todos pensábamos que había sufrido mucho, y al ser el centro de atención, como reportero, uno se cuestiona hasta qué punto indagar en su terrible pasado. Era una persona que parecía estar echándole coraje. Una persona que no estaba acostumbrada a hablar en público ni a salir en televisión. Había políticos muy famosos e importantes al lado, a medio metro de ella. Pasó por todo aquello como cabía esperar de alguien supuestamente traumatizado y herido. Alguien que se había convertido en el rostro de los supervivientes de las torres y que intentaba seguir adelante. Tania resultó en todo momento verosímil, sin mostrar nada en su actitud que desentonase en aquel acto público. Llegados a ese punto, piensas que no iba a estar presente en la inauguración del centro, haciendo visitas, si su historia no hubiese sido real. ¿Me gusta escribir historias que acaben siendo falsas? Claro que no. Solo me esfuerzo por dar información que sea cierta. Esa misma noche, Tania envió un correo electrónico al grupo. No intentó ocultar que estaba encantada. Para aquellos que se lo han perdido, ahí va un pequeño vídeo. Fijaos en la cantidad de cámaras que me enfocan mientras hago la visita con Pataki, Bloomberg y Giuliani. No me preguntéis qué dije porque no tengo ni idea. Estaba flipando. Dios mío, estaba totalmente sobrecogida y tenía que contarles mi historia. La gente decía, has sido genial, fantástico. Todo el mundo la había visto y la felicitaban. Pensaban que había hecho algo bueno. Tania Head ya formaba parte del recuento oficial del 11 de septiembre. Su fama creció y también las preguntas sobre su historia. Nueve meses después de los atentados, en mayo de 2002, el New York Times publicó un relato definitivo de los últimos terribles minutos dentro de las Torres Gemelas. Afirmaban haber entrevistado a todos los supervivientes de la planta en la que se produjo el impacto y de las superiores de la Torre Sur. Pero parecía haber una importante omisión. Tania Head no era mencionada. Por todo Estados Unidos, familiares y amigos leían el artículo del New York Times para conocer el terrible momento vivido por sus seres queridos al intentar sobrevivir mientras las torres caían. A 65 kilómetros al norte de Manhattan, en Upper Nyack, los Crowder habían perdido a su único hijo Wells en los atentados. Repasaron el artículo en busca de su nombre. Cogí el periódico y me senté a leerlo.
Algunos de los supervivientes empezaron a describir a un misterioso hombre con un pañuelo rojo en la cabeza, y en cuanto lo leí me dije, Dios mío, Wells, ahí estás, te encontré. Fue como un milagro. Me llamó. Yo estaba sentado en la cocina. Dijo, Jeff, ven. Le dije, creo que he encontrado a Wells, porque él siempre llevaba un pañuelo rojo en el bolsillo de atrás desde que su padre le regaló uno cuando tenía 7 u 8 años. Wells, o el hombre del pañuelo rojo, tenía solo 24 años cuando murió. Había sido campeón de hockey en el instituto y entusiasta bombero voluntario. Tras terminar la universidad, empezó a trabajar como corredor de bolsa en la planta 105 del World Trade Center. Le iba muy bien. Disfrutaba con el trabajo y le encantaba trabajar en las torres. Recuerdo que un día me llamó. Yo estaba en mi despacho de Nueva Jersey y me dijo, «Papá, ¿está lloviendo ahí?» Le contesté, «Está diluviando». Entonces dijo, «Pues donde yo estoy hace sol y veo las nubes debajo». Le gustaba mucho, adoraba aquello. Tras los atentados, el hombre del pañuelo rojo siguió apareciendo en los relatos de los supervivientes. Wells había subido a la Torre Sur en llamas al menos 3 veces aquella mañana y consiguió rescatar a 18 personas. El 11 de septiembre tuvo muchos héroes, pero pocos como Wells Crowder. En reconocimiento, fue el primer ciudadano en ser nombrado miembro honorario del Departamento de Bomberos de Nueva York. Quería ser bombero. Y lo fue, ayudando a todas aquellas personas. Por lo cual, también estoy muy agradecido. Estamos agradecidos por saberlo. No hay mayor gesto de amor que dar la vida por otro ser humano. Y él lo hizo. Lo hizo. La historia de Wells se convirtió en leyenda en una ciudad que luchaba por recuperarse. Y a medida que las visitas al centro adquirían renombre, un nuevo personaje empezó a aparecer en los relatos de Tania. Un joven con un pañuelo rojo. Cuando me dijo que estaba en la planta 78, una de las primeras cosas que le pregunté fue, ¿viste al hombre del pañuelo rojo? Y me dijo que sí. Pero con el tiempo no solo lo había visto, sino que le apagó las llamas del cuerpo y la llevó a las escaleras. Su historia iba cambiando. Y me di cuenta de que al principio no le di importancia, pensando que quizá no la había oído bien o no lo había contado del mismo modo la primera vez. La cuestión es que su historia cambiaba y crecía con el paso del tiempo. Las visitas a la zona cero se hacían 6 veces al día, 7 días a la semana. La historia de Tania llegaba a miles de personas por todo el mundo. Con el tiempo, los padres del hombre del pañuelo rojo oyeron rumores de que había otro superviviente que debía la vida a su hijo. Cuando alguien me dice, ¿es usted el padre del hombre del pañuelo rojo? Digo, sí, lo soy. Y me encanta conocerles. Conocer a alguien a quien fue capaz de ayudar y salvar la vida. Eso es más que una afirmación de su vida para mí. Así que cuando oí hablar de esta mujer, Tania Head, nos emocionamos y quisimos conocerla. Al principio, Tania se mostró reticente, pero en marzo de 2006 accedió a reunirse con los Crowder. Tania insistió en que se reunieran en privado en uno de los restaurantes más exclusivos de Manhattan. Al principio, hablamos mucho sobre aquello, y luego un poco sobre Wells. Y ella dijo, les contaré mi historia. Pero fue casi como si la recitara de memoria. Empezó a hablar y la soltó de un tirón. Dijo que estaba tirada en el suelo y que sentía un terrible dolor en el hombro. Entonces alguien empezó a golpearla. A darle golpes.
Ella le pidió que parara porque le dolía, pero era Wells apagando las llamas. Entonces lo vio y se fijó en el pañuelo rojo. Dijo, lo miré a la cara y me fijé en que tenía unos preciosos ojos marrones. Afirmó que tenía una fotografía suya en cada una de las habitaciones de su casa para poder verle los ojos y sentir que estaba con ella. Eso me conmovió mucho. Eso fue... Dijo que iba a coger un trozo de su ropa, de lo último que él tocó, y que iba a ponerla en una placa, en un marco o algo así, para regalárnosla. Pero nunca lo hizo. Confiamos en ella por completo. No teníamos motivos para desconfiar de nada de lo que nos contaba. En octubre de 2006, Tanya Head fue elegida presidenta por los miembros de Survivors Network, la red de supervivientes. Pero empezaron a preocuparse por su nueva líder. Cuando entraba en una sala se mostraba arrogante y bastante presuntuosa, como si ella fuera el líder y el resto sus seguidores. No estábamos allí por diversión ni por gloria. Me decepcionó tanto que cumplí con todas mis obligaciones, hice mis visitas y dimití. La mayor parte del grupo seguía asombrado con su nueva presidenta y con lo bien que lo hacía. Como Tanya, Cynthia quedó traumatizada tras perder a su novio en la Torre Norte. Siguió trabajando y ayudando a los supervivientes. Estaba allí para todo el mundo. Y sentí que, en vez de guardarme el dolor, podía hablarle de todo aquello para que me ayudara a superarlo. Tanya solía dejarlo todo para ayudar a otros supervivientes, pero en este caso se mostró extrañamente reticente. Me dijo que hablaríamos, pero nunca lo hicimos. Nunca hablamos. Me evitaba continuamente. Yo me sentía excluida y pensé que era culpa mía. No entendía por qué, pero nunca conseguí hablar con ella de nuestra pérdida. Cada año, los Crowder celebran un concierto en homenaje a su hijo Wells. En 2006 invitaron a Tanya. Le pidieron que hablara para sus amigos, familiares y el resto de personas que su hijo había rescatado. Tanya estaba aquel día en la recepción de la planta 78 y hoy tiene la suerte de estar con nosotros. Así que voy a pedirle que diga unas palabras. Pero justo cuando se preparaba para hablar, Tanya se retiró y pidió a una amiga que lo hiciera en su nombre. En aquel momento, yo le tenía mucho aprecio. Sin embargo, ahora pienso en ello y no siento nada en absoluto. Pero entonces, cuando se lo pedí, tenía mucho sentido, tanto espiritual como emocionalmente. No voy a vetar a todo el que venga y me diga que estuvo allí. No voy a sospechar de todo el mundo.
Y si me cuentan una historia creíble, los creo. Por el momento todo el mundo creía a Tania. El 7 de septiembre de 2006, el Daily News de Nueva York publicó un artículo contando el extraordinario relato del salvamento de Tania de la planta 78 de la Torre Sur. Era la primera vez que se escribía su historia completa. Para la mayoría de los lectores no tenía nada de extraño, pero los periodistas del New York Times estaban desconcertados. Habían entrevistado a todos los supervivientes de aquella planta. ¿Quién era esa mujer? El reportero me llamó y me dijo que querían escribir un artículo sobre Tania y le dije, muy bien. Asumí que estaba relacionado con el aniversario o algo parecido. Ella era la presidenta de Survivors Network, la red de supervivientes, y me pareció muy lógico que empezara a hacerme preguntas. Pero al cabo de un rato resultó evidente que se trataba de una investigación. Me preguntaban qué me había contado de su historia, muchos detalles, y nada parecía estar relacionado con un artículo sobre su vida y su experiencia. Me preguntó si alguna vez había estado en su casa, si había dicho que Dave era su novio, y otras cosas que no suelen preguntarse cuando crees la historia de alguien y estás haciendo un artículo sobre sus buenos actos. Me hacía preguntas específicas, si alguna vez había visto una fotografía, si la había oído decir que estaban saliendo y cosas así. Querían escribir un artículo sobre Tania Head, una historia sobre su éxito, sus buenos actos y todas las cosas positivas que había hecho a partir de su terrible experiencia. Pero había ciertos detalles, algunos hechos que no encajaban. Discrepancias. Sí, dijo, ¿podrían ayudarnos? Le contesté, no sé sobre ella mucho más que lo que nos contó, pero lo intentaré. Y me dijo, ¿cuál era el nombre de su marido? Le pregunté, ¿es que no se lo ha dicho ella? Me envió un correo electrónico diciendo que unos periodistas iban tras ella y que por favor no les diera ninguna información. Le respondí que en Survivors Network no había nada que esconder y que respondería a sus preguntas. Me contestó algo que no recuerdo y luego me escribió, sé que no quieres ocultar nada, simplemente no les cuentes nada sobre mí. A lo que le contesté, voy a responder a sus preguntas. No sé por qué no quieres hablar con ellos. En aquel momento se negaba a hacerlo. Fue la última vez que tuve contacto con ella. Una semana después, el New York Times publicó un artículo en primera página sobre Tania. Se cuestionaban todos los aspectos de su historia. El fraude de Tania Head salió a la luz. Su engaño impactó al país y a gran parte del mundo. Pero para una mujer de Brooklyn supuso un sorprendente alivio. Ahora entiendo por qué me evitaba. Me he quitado un peso de encima. No era por mi culpa. Siempre había pensado que era por mí. Que el problema era yo. Quizás porque trabajé en correos y no estaba en el edificio. Yo era una persona ajena y no me consideraba parte del grupo. Y resulta que era una impostora. Deception and lying. A woman who said she was a survivor of 9/11. She even met with then New York City Mayor Rudy Giuliani. It turns out it was all a lie. Yo estaba en la Torre Sur y aquel día perdí a mi novio. Neither Head nor her lawyer are talking. There is no evidence Head ever made money off her story, but she did make herself famous. Fue muy embarazoso. Estábamos abatidos, confusos, muy confusos. Y muchos quisimos protegerla, porque no podíamos creerlo. Aquello no podía estar pasando. No me llegué a enfadar con ella, porque era una chalada.
Se inventó una historia e inmediatamente supe por qué lo había hecho. Por la notoriedad y por llamar la atención. Cuando se dio a conocer la noticia en todo el mundo, todos los aspectos de la vida de Tanya salieron a la luz. No trabajaba en la banca ni tenía un despacho en el World Trade Center. La familia de su novio Dave ni siquiera había oído hablar de ella. Entonces el periódico español La Vanguardia descubrió que solo 10 días después del 11 de septiembre, cuando Tanya afirmaba estar recuperándose en un hospital de sus quemaduras de primer grado, estaba en realidad matriculándose en una escuela barcelonesa de estudios empresariales. Hablé con más de 20 personas que asistían a su clase y todas recordaban que Tanya estaba allí aquel día y que no dijo nada sobre el 11 de septiembre. Eso habría sido lo primero que hubiera contado, pero no se lo mencionó a nadie y, por supuesto, no mostraba ningún tipo de lesión. El verdadero nombre de Tanya era Alicia Esteve Head. Y su origen fue otro descubrimiento impactante. Tanya, o Alicia, procedía de una familia española muy bien relacionada. Incluso había cursado estudios en Suiza. Los verdaderos supervivientes se horrorizaron al descubrir que Tanya ni siquiera era ciudadana estadounidense. Había cogido un avión y había cruzado el Atlántico para vivir su fantasía. Pero resultó que ya antes había sido noticia. Continuem pendents de les informacions que ens arriben de Nova York. Casi 10 años antes, cuando Tanya todavía era estudiante, su familia había ocupado los titulares durante meses. Su padre y su hermano habían sido encarcelados por participar en un fraude de 24 millones de euros. Sus amigos creen que nunca se recuperó de aquello. Se esforzaba mucho por encajar en el grupo y buscaba tan fervientemente ser aceptada y querida que estaba dispuesta a hacer lo que fuera para conseguirlo. Tanya consiguió la aprobación que tanto ansiaba mintiendo. Incluso su brazo dañado, tan útil en su mentira sobre el 11 de septiembre, le había servido en un engaño anterior. Contaba que había tenido un accidente de tráfico. ¿Y qué tipo de accidente? Pues iba conduciendo mi Ferrari rojo con mi novio, íbamos muy rápido y nos salimos de la carretera, decía. A otra gente le contó que se había herido montando a caballo en el club de polo de Barcelona. Pero nunca había tenido un caballo. Era muy buena actriz, porque a pesar de todas las mentiras, nadie me dijo nunca que no la hubiera creído. Mi teoría, y es una idea que he desarrollado yo solo, sin tener ningún hecho en que basarme, es que me parece que es una persona con baja autoestima, muy baja autoestima. En las fotografías se ve una mujer bajita y gruesa que nadie consideraría, o al menos yo no consideraría. No me des por debajo de la mesa, cariño. Voy a decir lo que pienso. Según el estándar normal, nadie la consideraría especialmente atractiva. Nosotros no juzgamos así a la gente. No, cariño, claro que no. Pero es parte de mi teoría, y creo que ella necesitaba hacer algo para crear una Tanya diferente. Creó a Tanya Head tan bien que vivió una vida ficticia durante 5 años sin que nadie la cuestionara. Lo que más sorprende a todo el mundo es cómo construyó esa nueva identidad. Llega un momento en la vida en que las fantasías infantiles de tocar las estrellas dan paso a la realidad y nos damos cuenta de que nuestro sueño de convertirnos en una supermodelo o en un gran atleta no se va a cumplir.
Es entonces cuando uno decide dar lo mejor de sí mismo para alcanzar la felicidad completa por un instante. En ese momento singular nos aceptamos por quienes somos y nos sentimos satisfechos. De repente la vida no consiste en lo que uno tiene, sino en lo que no tiene, y eso, amigo, nos lanza a la búsqueda de las estrellas. Vaya mierda. Leo esto ahora y es pasmoso. Construyó un largo discurso, una gran historia, y la contó por entregas. Hay que estar muy mal. Ser amoral o quizás inmoral para hacer esto, pero yo no lo consideraría un sacrilegio. Se aprovechó de la gente, si todo es como parece. Y aprovecharse de gente especialmente vulnerable es probablemente aún peor. Pero Tania no había cometido ningún delito según la legislación estadounidense. A través de sus abogados, Tania Head se negó a colaborar en este documental y se desconoce su paradero. Estoy dolida. Hizo mucho bien por la organización y el hecho de que la desacreditaran es muy duro. Hizo todo lo que pudo por nuestra organización, pero mintió y pudo haber hecho las cosas sin hacerse pasar por alguien que no era. Al parecer, Tania, o Alicia, hizo las maletas y se fue de Nueva York. Era libre de dejar todo atrás. Creo que si Tania me hubiera pedido que me cambiase por ella, lo habría hecho. Me habría encantado que experimentara mi sufrimiento y mi dolor y yo vivir su vida. En febrero de 2008, un correo electrónico enviado a la red de supervivientes desde una cuenta española afirmaba que Tania se había suicidado. Podría ser otro engaño más. Nadie sabe lo próximo que Tania Head planea hacer.